Yo tomo conocimiento como cualquier otra persona de que Lionel estaba escribiendo este libro. Me causó mucha sorpresa en su momento. Lionel ya estaba en la etapa final de su vida, estaba conociendo su diagnóstico, que era muy grave, y él aún así se sobrepuso a eso y con mucho ahínco terminó de escribir el libro. El recuerdo que yo tengo es de haberlo visto ingresar al diario, a la redacción del diario, buscando los archivos, los biblioratos con los archivos de las notas. Lo hacía con el entusiasmo de un pibe, con el entusiasmo de un chico que recién está arrancando la profesión. Y fíjense ustedes, estaba en la etapa final de su vida, ¿no? Para mí eso fue realmente era muy emotivo verlo trabajar de la forma en que lo hacía, y a la vez también es un ejemplo para todos nosotros. En este sentido lo que tuve fue la invitación de la editorial Unirrío para escribir el prólogo, ¿cierto? Que es un poco lo que hice en esta edición, y a la vez se incorpora una entrevista que le hice a Francisco Nievas hace pocos años cuando volvieron a juzgarlo por un delito menor, ¿cierto? Bueno, ahí tuve oportunidad de entrevistar a Pancho Nievas, que fue condenado a 10 años de prisión por el robo de una moto. Fíjense, un delito menor, pero como él había infringido lo que era la libertad condicional, fue condenado a 5 años más 5 años por no haber respetado esa obligación que tenía, ¿cierto? En ese marco se dio que en el medio del juicio, en el pasillo, logro convencerlo de que diga unas palabras y de que me dé una posterior entrevista, bueno, a las pocas semanas. Y ahí se dio un encuentro, bueno, un encuentro que fue, tengo el recuerdo, fue muy tenso de alguna manera, porque había como mucho cinismo en el personaje, una cosa de, no digo de regodeo, pero casi, era recordar aquello, pero como restándole importancia. Bueno, fue una entrevista difícil, pero que me parece que de algún momento, de alguna forma, pintó el personaje, sirvió para eso, para describir un poco quién era o quién es uno de los autores de la masacre. Entonces fueron condenados a cadena perpetua. Miguel Ángel Salinas hizo buena conducta dentro de la cárcel y logró que saliera a los 20 años. En 2007 recupera la libertad, queda en Córdoba y nunca más se supo nada de él. Nunca más volvió a Río Cuarto, obviamente. En el caso de Nievas, como él bueno, tenía una conducta bastante díscola dentro de la cárcel, recién pudo obtener su libertad en el 2013. ¿Cierto? Él tenía la obligación de mantenerse sin cometer delitos durante 5 años, porque esa era la condición de la libertad condicional. Bueno, faltando pocos meses para que se cumpliera esa condición, él roba una moto y es por eso que hasta el día de hoy está preso. Esas son más o menos las circunstancias en las que terminaron estos dos personajes. La verdad que el peregrinaje de la familia fue muy grande. Y bueno, y todos estos acontecimientos de alguna manera vuelven a reinstalar ese dolor. Eso también es cierto. Por eso yo rescato la manera en que fue escrito este libro, porque si bien es muy circunstanciado, cuenta con todo detalle las circunstancias, se advierte un respeto hacia la familia, que es algo que lo pinta a Lionel de cuerpo entero. Todos quienes los conocimos sabemos de sus valores. Así que bueno, particularmente, ya te digo, mi participación fue esa. Se limitó nada más que a un prólogo y a incluir esta entrevista. Este libro también cuenta con el prólogo de otros 2 docentes que compartieron cátedra con él, como Hernán Baca Narvaja y como Liliana Llobet. Así que es un libro que tiene 3 prólogos y después, bueno, todo lo mejor que son estas 300 páginas de un thriller, sería prácticamente como está escrito, porque eso es lo que uno sabe. Bueno, yo creo que se logró de alguna manera justicia, más allá de que quedó siempre la duda de si había algún otro partícipe. Volviendo a esto que te decía de la entrevista con Nievas, él en ese intercambio da a entender que había más personas. Yo creo que los familiares también, de alguna manera, sostenían que había responsables incluso a otra escala política también, una línea que no dio sus frutos. No sé si se investigó, yo no seguí el juicio,
pero no llevó a ninguna acusación. Las únicas dos personas que terminaron condenadas son Salinas y Nievas. Así que bueno, yo creo que es como te decía al comienzo, es un buen ejercicio de memoria para todos, y para quienes hacemos periodismo es una excelente clase.